Doctor Carlos Sánchez Berzaín para explicarnos qué está pasando en su país, a qué se debe esta crisis de gran magnitud que está atravesando Bolivia. Lo escuchamos en Noti Hoy Radio Centro. Muy buenos días. Mucho gusto. El tema de Bolivia es el resultado acumulativo de la ruptura de la democracia. En las dos últimas décadas, por lo menos, Bolivia ha navegado en el mundo con bandera de democracia, cuando en verdad es un gobierno autoritario que es un satélite de este proyecto del socialismo del siglo XXI de Cuba y Venezuela. Este proyecto empieza con la ruptura democrática del año 2003, cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada. Luego, en 2004, falsifican una reforma constitucional para abrir la Constitución a una asamblea constituyente. En ese marco llega Evo Morales al poder y fuerza la constituyente de acuerdo con la oposición funcional. Hay masacres, hay asesinatos. El más notorio internacionalmente es el de las Américas, del Hotel Las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al gobierno de Evo Morales como autor de esa masacre. Pero lo que hacen es instituir un régimen en el que reemplazan la república por el Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional no es otra cosa que un estatuto para la permanencia indefinida en el poder. Aprovechan y gastan todos los recursos que la democracia había generado, inversión externa. Bolivia era el principal país productor de gas, exportador. Acaban con todo eso, pero además asumen créditos de cuantía indeterminada y generan, entre el 2008 en adelante, por unos 10 años, una ilusión de una Bolivia que estaba prosperando, y lo hacen con desarrollismo y corrupción. Ha avanzado el tema. Evo Morales ha permanecido todo el tiempo que ha podido en la presidencia, hasta que, sorprendido en fraude electoral el año 2019, renuncia, abandona el país, se establece un gobierno de transición. El gobierno de transición no cumple y el sistema no democrático vuelve a tomar las riendas del país con Arce Catacora, que no es sino el representante de Evo Morales, que permite que el 2020 Evo Morales regrese a Bolivia con toda impunidad. Bolivia hoy día tiene más de 320 presos políticos, tiene más de 10.000 exiliados. Bolivia no tiene separación e independencia de poderes. El poder ejecutivo controla al legislativo, el judicial. Los jueces son jueces sicarios que persiguen a la oposición de verdad. En Bolivia no hay Estado de Derecho, hay violación a los derechos humanos. La semana pasada las Naciones Unidas acaban de emitir un informe respecto al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, que está preso desde hace más de 2 años, tomado por el régimen, diciendo de que ese apresamiento es indebido y que este señor es un preso político y deberían liberarlo. Pero hay cerca de 320 bolivianos más en esa condición, que incluyen a la expresidenta Áñez. En medio de todo esto, económicamente, el país se ha deteriorado, porque ha llegado el momento en el que tienen que pagar las deudas que ellos mismos han asumido. Han acabado con la exportación del gas, han hecho de Bolivia una colonia cubano-venezolana, entregando los recursos principales de litio a China, a Rusia. Han hecho de Bolivia una base iraní, firmando convenios, entre comillas, de seguridad militar. Y además de eso, se han gastado todo el dinero. No hay reservas del Banco Central, hay una crisis de dólares. El dólar oficial sigue valiendo 6.99, 7 bolivianos, pero el dólar no oficial está llegando a los 15 bolivianos. No hay diésel, no hay gasolina, porque Bolivia importa diésel y gasolina como resultado, además, de este sistema, y lo venden a la gente de manera subvencionada. O sea que el que puede comprar y está cerca de las fronteras lo revende, y eso es parte de la corrupción. Bolivia además es un narcoestado. Evo Morales, que sigue en control de gran parte del territorio y del poder, es el jefe de los productores de coca y cocaína, y su partido no es sino la expresión de esos sindicatos ilegales. En ese marco, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Están apareciendo los síntomas de una gran crisis que se llama el resultado de una dictadura del socialismo del siglo XXI, en la que la gente está impulsada hoy día a ver el síntoma, el dólar, la gasolina, el precio de las cosas, cuando en verdad la causa es la misma gente, la dictadura y la oposición funcional que los ha acompañado, o sea, opositores de mentira que ahora son candidatos
disque de oposición para la próxima elección, que quieren mirar la superficie y no mirar lo que realmente ha producido esta situación. Muy bien, estamos dialogando con el doctor Carlos Sánchez Versaín, algo que vale la pena que la audiencia ecuatoriana lo conozca. Muchas personas pueden no entender por qué Luis Arce, que fue el ministro de Estado, de Economía, de aquella ilusión que usted ha mencionado, que se mantuvo durante el gobierno de Evo Morales, ahora aparece como contradictor. Evo Morales lo critica, incluso en manifestaciones de los grupos que apoyan a Evo Morales contra el gobierno de Arce. Y cómo no logró manejar los niveles de la economía. Usted habló de la Reserva Monetaria, del Banco Central, los niveles de la economía, la consecución de dólares suficientes para mantener el sistema. ¿Por qué esta debacle que hoy se ve, como usted ha dicho, reflejada en la superficie, en la falta de combustibles, en la falta de alimentos y en esta angustia que vive el pueblo venezolano? Boliviano. Boliviano, disculpe. Es buena, pero porque sabe lo que han hecho con Bolivia es aplicar el modelo cubano-venezolano, y Bolivia va en ese camino. ¿Qué es Cuba hoy día? Es el país más miserable de la región. El que puede irse se va, no hay comida, no hay combustible, no hay electricidad, y hay presos políticos, y hay represión, y se ejerce el poder con terrorismo de Estado. Venezuela lo mismo, Bolivia está en ese camino. Bolivia está muy cerca de niveles extremos de pobreza, no ha llegado todavía a la miseria que tienen Venezuela y Cuba, pero es solo cuestión de tiempo, porque no hay manera de revertir esta crisis en Bolivia si no es recuperando la democracia. No son los autores de estos crímenes de narcoestado, de corrupción, de liquidación de la soberanía nacional, de entreguismo, de violación de los derechos humanos, que ejercen además el poder con terrorismo de Estado, los que van a resolver el tema. No saben hacerlo. Y no saben hacerlo por lo siguiente, porque la pobreza y la miseria es el instrumento de dominación que utiliza el socialismo del siglo XXI para controlar a la gente. Cuanto más pobres generan, cuanto más pobre es la gente, más dependencia hay. Entonces uno empieza dependiendo con su documento de identidad, después sigue dependiendo con el tema de que si hay dólares o no, continúa la dependencia con que si hay gasolina o diésel, después sigue la dependencia para comer, y después sigue la dependencia en función de la libertad. Mire el iter criminis que han recorrido los pueblos de Cuba y Venezuela, ahí está en medio camino Bolivia. Y el tema es que la manera de salvar Bolivia es recuperar la democracia, y habría que aprovechar esta próxima elección de agosto para que un solo frente, un solo candidato, en un proyecto de unidad de recuperación democrática, no es un proyecto de unidad ideológica, ni de unidad programática, ni siquiera es un proyecto existencial, es para salvar el país, para evitar que llegue donde está Cuba y Venezuela, que pueda concentrar el repudio popular que hoy día está llegando al 80% y sacar al régimen. Ahora es posible que suceda lo que el año pasado ha pasado en Venezuela, donde pese a que el 68% de los venezolanos han derrotado al dictador Maduro, se usa la fuerza y se queda en el poder, pero eso ya es otro escenario, porque eso plantea un escenario de mostrar con claridad a la dictadura que hasta ahora no se ha reconocido en Bolivia. El régimen boliviano sigue navegando con bandera de democracia, en gran parte por culpa de los opositores funcionales que se encargan de decirle al mundo que allá pueden ganar una elección, cuando en verdad están coludidos y son parte del régimen. Muy claro, es el doctor Carlos Sánchez Versaín, exministro de Gobierno de Bolivia.